¿Ya? Entonces, los videos no se van a poner. Esos dos rápido y pasamos, vaya, son las 5:30. Bueno, ya estamos. Espere, acá, Ya estamos. pero no escucho nada. Pero pon el video. Aquí no. Tú, que crees conocer el propósito de tu existencia, te invito a despertar, conocer la real causa de estar en el tapete de la existencia. Conocerse a sí mismo es el anhelo más trascendental del ser humano. Ve, conoce, aprende, practica y triunfa. En la escuela de la vida, algunas derrotas son necesarias. Aprende de ellas, lucha, levántate y alcanza tu meta. Aló. Sonia, bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos el día de hoy a esta gran conferencia, el Santo Grial. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con esta importantísima conferencia en la cual nos esforzamos para traerles a ustedes de la mejor manera posible. Espero hacerme entender las inquietudes que les surjan a lo largo de esta conferencia. Por supuesto, al final las pueden resolver, se les puede resolver de la mejor manera posible. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con este tema tan importante, tan trascendental en la vida de todo ser humano. Incluso pues algunas personas han escuchado esto de lo que es el Santo Grial. Mi nombre es Salvador Quintero, estoy aquí con ustedes, les doy pues la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar entonces empezando por presentarnos quiénes somos nosotros. Nosotros somos hombres y mujeres de buena voluntad, llenos de amor hacia la humanidad, que vamos por diferentes países trayéndoles un mensaje de sabiduría a todas las personas que buscan la razón de existir, la razón de vivir. ¿Qué hacen en el tapete de la existencia? Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro de ninguna índole. Pretendemos solamente transmitirle y darles la mejor sabiduría a todos ustedes y a aquellas personas que buscan el despertar de la conciencia. Somos sin ánimo de lucro, no se cobra ni al inicio ni al final. Promovemos, enseñamos un ciclo de conferencias de 75 conferencias completamente gratuitas, virtuales y presenciales para todos ustedes. Entonces, vamos a iniciar con este tema tan importante de lo que es el Santo Grial. El Santo Grial, debido pues a su magnífico poder, ha desatado mucha curiosidad en los seres humanos. Mucho se ha especulado a lo largo de la historia. ¿El Santo Grial qué es? El Santo Grial nos habla la historia de que es esa copa sagrada en la cual el venerable Maestro Jesús, el gran Kabir, bebió en la última cena, pero no tan solo a él le atañe esto del Santo Grial, y lo vamos a checar en este día. La búsqueda del Santo Grial ha generado a lo largo de la historia una cantidad de conflictos, una cantidad de situaciones. Ha generado en la época medieval, en las Santas Cruzadas, buscando el Santo Grial, esa copa sagrada que confiere poderes, esa copa sagrada que dice quien la beba de él recibirá la vida eterna. Confiere poderes sobre la vida y la muerte, facultades, virtudes
latentes en el ser humano, pero ha generado grandes guerras, grandes conquistas, grandes exploraciones, buscando esto, el Santo Grial, esa famosa copa sagrada. Sucede que incluso, lo vamos a hablar, que en la Segunda Guerra Mundial, las SS, Jim Himmler, ordenado por Hitler, buscaron por todas partes el Santo Grial. Buscaron el Santo Grial, buscaron la lanza de Longinus, ¿sí? Y buscaron el arca de la alianza. Fueron buscando por un lugar y por otro esto que es hoy, que le vengo a traer a todos ustedes, el Santo Grial. Por tal motivo hubieron tantas guerras, tantas muertes, tantos asesinatos, buscando lo que es el Santo Grial. Se ha especulado mucho, hay muchas especulaciones del Santo Grial. Muchas gentes dicen, no, pues si el Maestro Jesús era, el papá era un carpintero, pues la copa tenía que ser de madera. Otros dicen, no, pues si es de un rey tendría que tener grandes joyas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo especula con respecto a lo que es el Santo Grial. El Santo Grial, realmente tenemos que comprender que de esta copa sagrada han bebido los dioses. Realmente de esta copa sagrada han bebido el néctar los dioses inmaculados. ¿Por qué hablo de dioses? Ya en un momento me haré entender y comprender en esta situación. Sucede que el Santo Grial, esa copa sagrada simbólica que todo el mundo quedó buscando en el mundo exterior sin comprender que era un simbolismo. Sucede que el Santo Grial fue dado por el Melquisedec, rey de Salem. Él poseía y tenía esta simbólica copa en lo más profundo de la tierra. Melquisedec, que es el rey de Salem, le entregó esta copa a Abraham. Se la obsequió, se la dio como un gran tesoro. Luego pasó esta copa al rey Salomón. La reina de Saba le sometió a muchas pruebas difíciles para poder obsequiarle este gran secreto que es el Santo Grial. Bueno, sucede que ese Santo Grial, esa copa sagrada en el simbolismo de la última cena, tiene un profundo significado. El gran Kabir, junto a la copa sagrada, bebió y comió junto a los discípulos. Esta copa sagrada simbólica, estuvo aquí en la última cena. Junto al pan, que tiene una connotación y una simbología esotérica, secreta, representación de la sabiduría, y el vino del elixir de la larga vida. Por eso él decía, quien beba el pan y el vino de mi cuerpo, tendrá la vida eterna. Pero todo esto es un aspecto simbólico. Entonces, este Santo Grial, luego de la crucifixión del gran Kabir Jesús, José de Arimatea, dicen que recogió la sangre del divino Kabir en esta copa sagrada. José de Arimatea luego se llevó esta copa a España, a cierto lugar. Se creó un templo y recogió la lanza de Longinus y se llevó estos simbolismos de la lanza y la copa a España, a un lugar que se llama Montserrat. Allí se creó un templo donde estaba oculta la copa, este Santo Grial, esta copa sagrada con la cual se recibió o se recogió o contenía la sangre del gran Kabir. Esa copa no ha sido exclusiva de
digámoslo, de la época del Gran Kabir Jesús o del Maestro Jesús o de la Última Cena. Esa copa ha estado latente en toda la creación, en toda la humanidad, oculta frente a nuestros ojos, siempre allí. Incluso encontramos nosotros ese simbolismo del Santo Grial, lo vamos a encontrar en las historias nórdicas, europeas, como lo que es, que hoy en día nos lo hacen pasar como una fábula, lo que es el rey Arturo, la anterior. Esta, si ustedes recuerdan, si han visto esto de lo del rey Arturo, nos dicen que para sacar la espada de la roca solamente era aquel que fuera digno, que fuera casto. Nos cuenta la historia. Luego que el rey Arturo lograra sacar esa espada, símbolo de la iniciación, pues hablamos que él se coronó como rey debido a eso. Poseía unos caballeros, que eran los caballeros de la mesa redonda, donde en sus ceremonias y reuniones colocaban sus espadas frente a una mesa redonda y en la mitad una copa sagrada. Era el Santo Grial. He allí. Hubieron muchas exploraciones, los caballeros de la mesa redonda protegían esta sagrada copa. Les confería poderes sagrados, virtudes inimaginables para el ser humano. Luego fue dado a uno de ellos, a un discípulo del rey Arturo, a un soldado, a un guerrero de esos de la mesa redonda, a Galahad, para que fuera y ocultara la lanza de Longinus y la copa sagrada. Este Santo Grial que fuera buscado, perseguido por doquier, por aquellas personas ambiciosas y codiciosas con deseos de esclavizar a la humanidad. Solo para los dignos este Santo Grial realmente era descubierto. Este Santo Grial tan sagrado que se esconde o lo guardan simbólicamente los diferentes templos esotéricos en sagrarios, porque es precisamente sagrado ese Santo Grial. Pero realmente aquí viene lo interesante, aquí viene lo que yo quiero traerles a ustedes hoy. Les hago ese preámbulo para que comprendamos de dónde viene ese Santo Grial. Realmente, ¿cuál es el significado? Lamentablemente los seres humanos simplemente se han quedado con la simbología exterior y lo toman a letra muerta y no comprenden el profundo significado, que aunque se tienen ojos para ver, no se ven. ¿Cuál es realmente esa sagrada copa? Realmente es un artefacto, incluso podemos ver que han sacado películas de Hollywood, etcétera, etcétera, hablando del Santo Grial. Hay muchas teorías en diferentes canales, etcétera, etcétera. Todo el mundo teoriza, saca hipótesis, creencias, ideas, etcétera, etcétera. Pero realmente se desconoce ¿cuál es ese Santo Grial? El profundo significado que tiene el Santo Grial. Sucede que vamos a ver cuál es esa sagrada copa. Esa sagrada copa simbólica no es más que un aspecto interior nuestro. Es un aspecto interior que está íntimamente relacionado, esta copa, con algo muy especial. Y tiene dos connotaciones simbólicas importantísimas. Y aquellos en las escuelas secretas y herméticas en las cuales se les enseñaba esto que les vengo a traer el día de hoy, pues aquellos que bebieron de esa sagrada copa y aprendieron a beber el néctar sagrado de los dioses, pues descubrieron y se transformaron profundamente. Ese Santo Grial no es más que la representación del órgano sexual femenino, el útero creador, y en el otro simbolismo, nuestra columna vertebral y nuestra cabeza.
Ya lo vamos a ver, ya me voy a hacer entender. Pero el profundo significado esotérico que está guardado detrás de esa copa es esto. Ese es el Santo Grial de la filosofía secreta. Hoy en día, por estar en estos tiempos caóticos en los cuales vivimos, realmente venimos a develar así crudamente y claramente este secreto que ha permanecido a lo largo de la historia durante milenios y milenios en escuelas secretas, herméticas, sagradas, que le invitaban y le enseñaban a sus discípulos los secretos del Santo Grial. Sucede que vemos a maestros que lograron y aprendieron a beber de esta sagrada copa. Aquí encontramos un ejemplo, el maestro Samael Aumbeor, con sus vestimentas y el simbolismo de la copa en la cabeza. ¿Por qué ese simbolismo? Ese es el Santo Grial. Aprender a beber del vino de los dioses. ¿Y cuál es ese sagrado vino? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está el agua de la eterna juventud que todo el mundo persigue exteriormente? Que hace campañas, cruzadas, exploraciones, buscando allí, allá y acullá este Santo Grial y las aguas de la eterna juventud. Pues hay seres como el venerable maestro Samael, como el conde San Germán, como Cagliostro, como Juan el Bautista, como Krishna, como Buda, como Siddhartha Gautama, el mismo Buda, como el conde San Germán o Cagliostro, Juana de Arco, por nombrar algunos iniciados y maestros que lograron la autorrealización aprendiendo a beber de esa sagrada copa. Sucede que para nosotros es importante darles a ustedes a entender esta gran sabiduría. Es importante y trascendental en la vida de la humanidad. Sucede que nos dice realmente las Escrituras: aquel que beba de esta copa será inmortal y alcanzará la vida eterna. Realmente es así. Pero hay que aprender y a encontrar esto tan trascendental en la vida de los seres humanos. Hoy por hoy se encuentran lamentablemente en profunda oscuridad. Se les han olvidado la razón de vivir y de existir. Creen que la razón de despertarse cada día es simplemente ir a buscar esos papelitos que se llaman dinero para alimentar el cuerpo. Lamentablemente se preocupa el ser humano más por el cuerpo que por el alma. Sucede que este Santo Grial nosotros tenemos que comprender. Las Escrituras nos hablan precisamente de esta maravilla del Santo Grial. Hay que aprender a leer entre líneas la sabiduría secreta que ha estado allí en los diferentes libros sagrados. Nos dice: levantad bien vuestra copa y cuidad de verter ni siquiera una gota del precioso vino. Esto está indicándonos que debemos que nosotros utilizar sabiamente la energía, sabiamente ese licor, sabiamente ese vino sagrado de los dioses. ¿Cuál es ese vino sagrado? ¿Y por dónde se dirige? Necesariamente tenemos que aprender y comprender a qué se está refiriendo esto. Hoy les voy a traer y les voy a explicar precisamente esta sabiduría trascendental en la vida de los seres humanos. Las virtudes, digamos, los poderes, como les decía al inicio, que confiere el Santo Grial. Ustedes pueden averiguar, investigar, pueden haber escuchado a lo largo de la existencia, a lo largo de sus vidas, de esta copa sagrada, o quizás no. Quizás fue simplemente ignorada, pero es trascendental en la vida de toda persona, de todo maestro, de todo ser que busca la espiritualidad. Les aclaro: no somos una religión, no somos una secta, no somos un grupo secreto, ridículo, explotador de nada.
Somos, como les decía al inicio, hombres y mujeres de buena voluntad que sin ningún interés más que entregarles este conocimiento a todos ustedes, a toda la humanidad que así lo requiera, lo pueda tener. Sucede que esos poderes del Santo Grial nos hablan que pueden curar enfermos, aquellos que han bebido y aprendido a beber de ese néctar sagrado. Pueden alimentar a miles de personas espiritualmente. Puede revivir muertos, sanar a los ciegos, curar a los leprosos, levantar a los inválidos. Pero todo eso los confiere el poder de beber de esta copa sagrada, de este Santo Grial. ¿Cómo nosotros podemos obtener los poderes del Santo Grial? Todos ustedes que me escuchan el día de hoy se preguntarán, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es el Santo Grial? ¿Cómo podríamos nosotros adquirir esos maravillosos poderes, esa condición espiritual superlativa? Pues sucede que tenemos que comprender algo. Existe algo que se llama el suprasetso o el setso de los dioses. El gran Kabir Jesús le explicaba a sus discípulos, porque él pues no vino a formar realmente religiones, él fue a enseñar un camino, una enseñanza. Y algún día, hablando con un discípulo, le decía, maestro, porque el maestro le hablaba que había que volver a nacer nuevamente, que había que volver a nacer nuevamente del agua y del fuego, ¿cierto? Y él les dice, maestro, pero ¿cómo es posible que un hombre ya adulto como yo, decía él, pueda otra vez entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Obviamente no entendía el profundo significado de las palabras del gran Kabir. Mas él le replicó y le decía, pues de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del fuego del Espíritu, no entrará en el reino de Dios. ¿Sí? Eso es real. Por eso vamos a hablar de algo que se llama el suprasetso o el setso superior. Existen 3 clases de setso. Y vamos a ver que el universo es sexual y vamos a encontrar el sexo en todas partes. Pero no de una manera vulgar, no de una manera morbosa y lujuriosa y degenerada, sino de una manera superlativa. Pero existen 3 clases de sexo que les quiero aclarar el día de hoy. Ese sexo superior nos permite crearnos a nosotros como los hijos de la luz. ¿Y cómo es posible que mediante el sexo accedamos a esta creación? Pues realmente es necesario comprender que todo en el universo está hecho en base al sexo. Vamos a crear algo que está latente en todos los seres humanos, que son los cuerpos existenciales del ser. Todo ser humano y la gran mayoría desconoce que dentro de sí mismo existen otros cuerpos, otros vehículos de otra naturaleza diferente a la ósea, a la muscular, a la celular. Y que cada uno de nosotros tiene las posibilidades de utilizarlos, de hacerse consciente de cada uno de ellos. Entonces, mediante ese suprasetso, vamos a crear estos maravillosos cuerpos para movernos dimensionalmente. Debemos que comprender que el ser humano somos multidimensionales, que lamentablemente nos hemos quedado en el mundo tridimensional pensando que es lo único que existe, que porque lo podemos tocar y palpar es lo real, pero es lo pasajero. Aparte de la materia, poseemos esos maravillosos vehículos que en este curso de
sabiduría, conocimiento, se les entregará a ustedes de manera muy gratuita, sin ningún interés más que cada uno de ustedes se haga consciente de estos cuerpos. Ahora, para hacer esas creaciones superiores, porque estamos hablando de una creación superior, es necesario, o ¿qué se necesita para una creación superior? Para hacer o realizar una creación superior, también tenemos que comprender algo, que nosotros somos eléctricos, que existen dentro del ser humano unas fuerzas electromagnéticas maravillosas y que en base a la electricidad vamos a crearnos a nosotros mismos. Existe en el universo, debemos que comprender que somos sistemas toroidales. La galaxia tiene un sistema toroidal. El sistema solar tiene un sistema toroidal. El planeta Tierra tiene un sistema toroidal. Y nosotros no somos la excepción. El ser humano tiene un sistema toroidal, donde las corrientes eléctricas fluyen y refluyen dentro de nosotros y externamente e ingresan nuevamente en nuestra corriente electromagnética. Ese sistema toroidal tiene sus energías o sus corrientes eléctricas positivas y negativas, como todo lo anterior. Sucede que el sistema toroidal tiene algo muy específico. Vamos a ver precisamente la fuerza eléctrica positiva. En el universo existen esas dos fuerzas. La corriente eléctrica positiva para hacer una creación superior es necesaria, absolutamente. Esta corriente eléctrica positiva simboliza un madero subiendo, una línea vertical, y una fuerza eléctrica o un polo eléctrico negativo simbolizado por la línea horizontal, que unidos dan origen a una creación. Y esto es irrefutable. Sucede que para nosotros poder crear, pues la unión de estas dos corrientes eléctricas, una masculina y una femenina, originan una nueva especie. Lo podemos ver en los animales. Para que exista un nuevo gatico, un perrito, un nuevo animal, se unió un macho, un animal macho y un animal hembra. Y como resultado de esto, de esa unión de estos dos polos eléctricos sexuales, dio origen a un nuevo animal. Lo mismo ocurre en las frutas. Allí vamos a encontrar los pistilos de las flores, que son los aspectos masculinos dentro de la flor, que van a fecundar el óvulo dentro de la misma flor por el proceso de polinización. Esa polinización como resultado da origen a un nuevo fruto. Estamos hablando de sexo. También la electricidad o esta luz que nos alumbra no podría existir si no es a través de un cable positivo y un cable negativo. Como resultado de esto, el origen es la luz. Dos cables negativos jamás podrían crear. Dos cables positivos no podrían crear tampoco. Sucede que lo mismo acontece en lo que es el ser humano. Nosotros nacimos de estas dos fuerzas eléctricas, de la de nuestro padre y la de nuestra madre. Nadie nació de dos óvulos, nadie nació de dos zoospermos. La electricidad trascendental existe en todo. Y esto les quiero aclarar, porque en una creación superior es necesario las dos fuerzas eléctricas. En nosotros existe algo interior, en la anatomía oculta del ser humano. Sucede que el ser humano en sí mismo es un microcosmos y posee las fuerzas eléctricas dentro de sí mismo. Sucede que el hombre posee las fuerzas eléctricas masculinas positivas al lado izquierdo, unidos a sus gónadas sexuales.
El conducto ganglional o este conducto eléctrico en el hombre es un conducto activo, siempre está activo. Es la corriente eléctrica positiva. Y el conducto negativo en el hombre, que fluye a lo largo de la columna vertebral, este conducto eléctrico negativo está en un estado de desconexión, sin energía, por decirlo así. Y vamos a ver que en el cuerpo femenino ocurre exactamente lo contrario. El conducto eléctrico positivo está desconectado, anda desconectado. Y el conducto eléctrico negativo anda activo, o sea, está activado. Por eso para crear se necesita un hombre y una mujer. Sucede que en el proceso del suprasexo se va a dar algo realmente especial, algo trascendental que el ser humano ha desechado a lo largo del tiempo y las eras y de las épocas. Sucede que en la unión del hombre y de la mujer se va a dar un proceso de un circuito eléctrico completo. Sucede que vamos a ver que allí este conducto positivo en el hombre que está activo se va a unir en la unión sexual, en el coito sexual, se va a activar el conducto eléctrico positivo en la mujer. Y el conducto eléctrico negativo en el hombre, que estaba apagado, por decirlo así, se activa cuando el circuito y se da la unión sexual y las fuerzas sexuales eléctricas se unen en el sexo, en el coito. Entonces queda un circuito eléctrico completo. Completo. ¿Qué sucede en este proceso? ¿Qué sucede en este proceso trascendental en el ser humano? Que desconoce y que no sabe realmente los poderes y facultades que moran allí en el sexo. Estas energías sexuales eléctricas, porque la energía sexual, tanto del hombre como en la mujer, son electromagnéticos. Y cuando se da un proceso y se empieza a practicar el arcano, el sexo sagrado, el suprasexo que les voy a explicar el día de hoy, pues sucede que las fuerzas eléctricas, la energía creadora sexual, porque nosotros nacimos de esa energía, nacimos del sexo, no nacimos de una uña, del cabello, no nacimos de nada más, nacimos del sexo. Esto es irrefutable, tenemos que comprender y aceptar esto porque es irrefutable. Pero en la práctica del Sahamaituna, en la práctica sexual sagrada que les voy a explicar, puede acontecer y acontece algo maravilloso y trascendental, que es que esas fuerzas eléctricas, en vez de expulsarse en el orgasmo o en la eyaculación, llevándonos al dolor y al sufrimiento y a la degradación humana, pues estas energías las podemos hacer ascender, fluir y refluir hacia adentro y hacia arriba de nuestro canal medular. Entonces acontece un proceso maravilloso, que es que la energía eléctrica empieza a ascender hacia la copa. Por eso nuestro cráneo es como si fuera una copa, donde vamos a llevar el vino de los dioses, esa energía transformada en luz y calor. De allí se va a beber, pero no vamos a beber la sustancia material, es la sustancia trascendental que en el coito sagrado se va a realizar. Muchas parejas dicen, vamos a hacer el amor. Empieza el deseo, empieza la lujuria, empieza la fornicación y cada vez se quiere más y más y más y experimentar cada vez más, al punto donde llega el hastío, la jartera, la prostitución, el adulterio, el inconformismo, la deslealtad y la traición, producto de haber matado el amor, de haber matado.
Se apagó. Espere, la de las baterías. Ah, son de dedo. Un momento, por favor, ya les... Son de dedo, sí. Ya. Bueno, disculpen, se nos agotaron las baterías. Bueno, entonces, sucede que cuando el ser humano normal, común y corriente, utiliza el sexo para solo satisfacción animalesca, lo que mata es el amor. Va matando gradualmente ese fuego, esa pasión, ese fuego erótico que todo ser humano posee en las glándulas sexuales. ¿Quién podría negar el fuego erótico? ¿Acaso vosotros no han sentido la pasión del sexo, el líbido sexual, ese fuego que se extiende por todo el cuerpo, pero que lamentablemente en el deseo animal y bestial se utilizaba incorrectamente? No estamos hablando de que el sexo sea pecaminoso y que no se debe que practicar, sino que lo debemos que practicar de una manera superlativa, diferente a lo que se ha venido haciendo. Ahora les explicaré. Sucede que esas corrientes eléctricas van a hacer ascender esa energía, y de ese cáliz sagrado podemos beber todo ser humano que quiera conocer realmente el camino del despertar, la espiritualidad sagrada. No basta decir con ser espiritual, hay que serlo. Sucede que hay unos requisitos fundamentales para poder beber de esta copa sagrada. No es beber a lo bestia, a lo ignorante, a lo animal. Es importante comprender que hay unos requisitos fundamentales, y esos requisitos son, pues se requiere un hombre, la fuerza masculina, un varón, y una hembra como tal, la fuerza femenina. Sí o sí. Eso es irrefutable para hacer una creación. Sucede que hay unos requisitos fundamentales para beber de esa sagrada copa. Se deben que realizar una protección del lugar donde se va a realizar la práctica del arcano o la práctica del suprasexo. Todo esto que les estoy hablando es el suprasexo, el sexo superior o el sexo de los dioses. Se requiere esta protección que a lo largo de las conferencias se les va a enseñar de manera gratuita, de la mejor manera posible, para que ustedes accedan a esta herramienta y lo puedan realizar. También va a existir dentro del inicio de la práctica sexual, del coito, una petición, una súplica al Padre interior y a la Madre interior. Sucede que todo ser humano, así como tuvo un papá y una mamá, posee una partícula del Padre dentro de nosotros y la Madre, la fuerza masculina y la fuerza femenina dentro de sí mismo. Cada ser humano tiene su propio Dios particular, y su propia madre particular. Ahora les explicaré. Sucede que también para iniciar el proceso de beber de esa sagrada copa en la práctica del suprasexo, se debe y se requiere prender el fuego. ¿Pero cuál fuego? ¿Será una hoguera? ¿Será como hablan los metafísicos y pseudoesotéricos, que es necesario encerrarnos en una habitación con velas y cirios? Ese fuego no es. Es el fuego erótico que mora en las glándulas sexuales de todo ser humano. Y ese fuego se enciende con besos y caricias. Podemos
ver cada uno de nosotros que en el momento de la pasión, en el momento del fuego sexual, se empiezan con un proceso de besos y caricias necesario. ¿Para qué? Para que haya conexión o penetración, o sea, haya la unión sexual. Estos besos y esas caricias son necesarias para que el órgano sexual masculino, el falos griego o el yoni femenino en la mujer, entre en actividad. Entonces el falo, el órgano sexual masculino, entra en erección. Y en la mujer, el yoni femenino entra en actividad y se da un proceso de lubricación, con el ánimo de que no haya violación. Deben que estar perfectamente en ese proceso ambos órganos sexuales. Y luego se da la conexión y la penetración. Ahora, dentro de la práctica sexual, allí esta pareja que desea beber de esta copa sagrada, de este santo grial que les develo el día de hoy, pues se requiere un proceso de respiración que consta de 3 pasos. Uno de ellos, o el primero, el inicial, es la inhalación. Esa inhalación vamos a hacerla de manera suave y profunda, imaginando cómo entra el aire por nuestras fosas nasales, baja a los pulmones y baja a las glándulas sexuales. El aire. ¿Por qué? Nosotros somos perfectamente hechos a imagen y semejanza del mundo exterior. Somos una réplica del cosmos. Y sucede que las glándulas sexuales, tanto del hombre como de la mujer, están íntimamente relacionadas con las fosas nasales o con la respiración. Entonces, en la medida en que nosotros inhalamos las glándulas sexuales, ese fuego erótico se activará cada vez más. Ustedes pueden ver, si tienen una hoguera y le quitan el aire, ¿qué sucede? Se apaga. Pero si le baten, ¿cómo surge? ¿Qué sucede allí? Se aviva el fuego de esta hoguera. Dentro de nosotros y dentro de nuestro organismo no es diferente. Por eso el aire va a avivar el fuego sexual. Y el proceso de inhalación se va a dar de esa manera, suave y lentamente. Ya estando allí unidos, se da la penetración o la conexión, van a parar y van a iniciar el proceso respiratorio. ¿Por qué? Porque sucede que nuestro laboratorio, nuestro cuerpo físico, tiene la capacidad de transformar la energía sexual en luz y calor. Somos una termonuclear andante. Entendamos esto. Sucede que el primer proceso es la inhalación, hacemos el proceso, y el segundo proceso es la retención. ¿Pero qué vamos a retener? Vamos a retener el aire. Vamos a retener el aire un momento, lo que ustedes vayan soportando, sin llegar a colocarse en rojos y se le pongan los ojos, se le vayan a salir. No, de una manera adecuada y normal, pero se recomienda, y con el tiempo, poco a poco, van a lograr extender la retención del aire de 0 segundos a 15 hasta 20 segundos. Pero ustedes van poco a poco a mirar eso. Mientras se da la retención, sucede que vamos a imaginar que la energía va a ascender del coxis por el canal medular hacia arriba y hacia adentro hasta nuestro cerebro. ¿Por qué? Lo que les estoy hablando aquí no es algo sacado de los cabellos. Las glándulas sexuales están íntimamente relacionadas con el aspecto nervioso central. Y esta energía sexual, como les decía hace un momento, a través del proceso de transformación calórica, se van a recibir y a reabsorber y a transformar esta energía, estos principios vitales y energéticos, transformados en luz y calor, los vamos a hacer ascender hacia arriba y hacia adentro de nuestro canal medular hasta la cabeza. La pareja que practique esto, como les estoy indicando, podrán sentir en su columna vertebral cómo empieza a subir una sensación de calor.
por la columna vertebral. Eso indica que la energía sexual, tanto de los ovarios de la mujer como de las gónadas sexuales del hombre, ha empezado a evaporarse. Y las gónadas sexuales del hombre, como las de la mujer, eléctricamente están unidas al coxis. El coxis, que es el primer huesito de nuestra columna vertebral, por donde va nuestra médula espinal. Allí subirá esa energía, esos fluidos convertidos en luz y calor. Continuamos. En ese momento que estamos reteniendo, luego viene el tercer proceso, que es la exhalación. Esto no es complicado, no piensen que es como que muy complicado para un acto sexual. No, no es así. Realmente cuando se aprende a beber de este cáliz sagrado, de esta copa sagrada, van a ustedes a disfrutar esto más que cualquier cortocircuito de la fornicación, más que cualquier espasmo. Si ustedes ven que en el momento de la fornicación, luego viene el espasmo, llega el hastío, la jartera, el sueño, el hambre, la debilidad. He ahí, contrario a esto, que tiene la capacidad de regenerarnos, de transformarnos en seres diferentes. El tercer proceso es la exhalación. ¿Qué vamos a exhalar? Ya hablamos que retuvimos el aire. Vamos a exhalar el aire por nuestra boca, pronunciando un mantra, que es el mantra de la I. Exhalamos el aire, todo el aire por nuestra boca, y pronunciamos el mantra o la palabra o la letra I de forma alargada, botando todo el aire. Y continuamos imaginando que va subiendo ese fuego, esa luz. Luego hacemos nuevamente todo el proceso. Inhalamos, retenemos y imaginamos que sube esa luz por nuestra columna vertebral hasta nuestro entrecejo. Y exhalamos el aire con la segunda vocal, que es la A. Lo mismo lo vamos a hacer para el mantra o la palabra o la vocal, O. Son 3 vocales y cada vocal un proceso respiratorio. En profunda concentración, ustedes van logrando adquirir y beber de este vino sagrado, de esta energía portentosa, creadora del universo y del mundo, del mismo ser humano. Pero hay unas recomendaciones fundamentales. Primero, cada miembro de la pareja debe que concentrarse en sus propios órganos sexuales. Evidentemente, si se va bajando la potencia, pueden haber otra vez reactivación de los órganos. ¿Y cómo se hace? Pues nuevamente la pareja entra en actividad, pueden empezar a besarse, a acariciarse suavemente, mientras otra vez entra en actividad en erección el órgano masculino, y sigue la mujer con su proceso de lubricación, y paran y continúan el proceso respiratorio. El proceso sexual de beber de este santo grial es un proceso respiratorio, no es un proceso animal. El hombre y la mujer tendrán que luchar contra las fuerzas bestiales, las costumbres animalescas que a lo largo de la existencia han venido practicando. Porque acá vamos a ver que es requisito unos aspectos fundamentales para poder beber de esta sagrada copa. Una de ellas es que cada miembro de la pareja se debe que concentrar en su propia energía. Practicar solo una vez por la noche. Porque las gónadas sexuales, tanto masculinas como femeninas, se van alternando cada 24 horas, produciendo energía. El cuerpo físico es una máquina biológica con la cual está hecha para producir o condensar energía. Condensar energía. Entonces, sucede que esa energía se va condensando y procesando de acuerdo a lo que comemos, de acuerdo a lo que tomamos, de acuerdo al aire que respiramos. Y algo fundamental que les voy a explicar en un momento, que es la transformación de las impresiones. Sucede que también no se debe que practicar en embarazo o en lactancia o en el periodo menstrual, porque la mujer está pasando por una pausa magnética y está creando un nuevo ser. En el caso del periodo menstrual, pues está una pausa magnética en la cual está desalojando su cuerpo toda esa sangre muerta que es el endometrio,
que se plantó para crear vida, pero como no hubo fecundación, pues sencillamente sale del cuerpo. La naturaleza es sabia realmente. No se puede practicar en lactancia porque los fluidos hormonales pues van a resurgir en la mujer, se van a alborotar y van a pasar al torrente sanguíneo y va a lactar al hijo o a la hija o al bebé con hormonas sexuales que no le competen y le acontecen a esa nueva criatura en ese momento. Por eso no se debe que practicar y unas cosas más que podríamos nosotros profundizar. En el embarazo obviamente que no. Si se está creando un nuevo cuerpo, un nuevo ser, se cometería casi que adulterio, metiéndose una tercera creación, un tercer ser dentro de un acto sexual, completamente degenerativo. O al caso, díganme ustedes, ¿cuál animal, cuál ser copula estando la mujer o la hembra en embarazo? Se han visto que una vaca ya cuando crea o está en gestación no se deja cubrir del toro, ni el toro cubre a la vaca, y lo podemos ver en todos los animales, este mismo proceso. Solo el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, hace cualquier clase de bestialismo con el sexo y lo asume y lo justifica como normal. Entonces, tampoco se debe que utilizar anticonceptivos porque adultera todo el proceso hormonal sexual de las gónadas sexuales, ni mucho menos la abominable castración. Continuamos. Ahora, ¿por qué se requiere una pareja? Se requiere una pareja enamorados para un acto sexual sagrado. No un hombre y varias mujeres, no una mujer y varios hombres. No es lo adecuado, no es lo correcto. Por eso la palabra enamorado significa en amor, a dos, no a tres, no a cuatro, no el adulterio, no la prostitución, no la infidelidad y la deslealtad. Es importante comprender que para que haya esta creación necesitamos ver tres aspectos importantes dentro de la relación, y es la fidelidad. Si un hombre o una mujer no es fiel en pensamiento, en sentimiento y en acto, pues ¿dónde está lo que dice ser la castidad? No la tendría. Por lo tanto, tampoco tendría el amor, que es fundamental para esta creación. La fidelidad, la castidad y el amor. Y la castidad no es aborrecer el sexo, no es caer en el celibato, no es omitir el acto sexual. La castidad es utilizar esa energía sagrada de manera correcta. Comprendamos, hermanos, que fuimos caídos por el sexo. Nos cuentan los libros sagrados que la humanidad cayó por el sexo, por el fruto prohibido, la manzana, pero fue un acto sexual. Se expulsó la energía sexual, se derramó la simiente y allí se dio el diluvio universal, la expulsión del paraíso del hombre y la mujer, pero no de un solo hombre, no de una sola mujer. Aquellas épocas muy remotas y arcaicas del pasado de la tierra, había una humanidad llamada los lemures. Eran hombres andrógenos. Se dio una división celular. Empezaron a nacer definitivamente seres con un solo sexo. Nacían seres con cuerpos femeninos y seres con cuerpos masculinos. Las mujeres eran las Evas y los Adanes eran los hombres. En ese momento que la humanidad se le dio el secreto para convertirse en dioses, pues utilizaron equivocadamente esta copa sagrada, la energía creadora sexual, y se dio el proceso de la expulsión del paraíso. Por el sexo bajamos o caímos, por el sexo hay que volver a subir. Sucede que tenemos que ver los beneficios de beber de esta sagrada copa.
Es trascendental en la vida de un iniciado, de una persona que quiera conocer los misterios de la vida y de la muerte, que quiera saber cuál es la razón de vivir en el tapete de la existencia. ¿Será que vinimos simplemente a nacer, a crecer, a reproducirnos, a acumular propiedades, cuentas en un banco, en una chequera, y finalmente morir? Así de intrascendental es la vida de un ser humano. Pues lamentablemente el ser humano, al igual que los amigos mexicanos y los demás amigos del planeta, han olvidado el rumbo y el camino. Se han olvidado del despertar de la conciencia. Existencia tras existencia se han fascinado con las cosas de la vida. Y la vida pasa rápidamente. Es implacable con todo el mundo. Y venimos a hacer grandes cosas, como es conocernos a nosotros mismos. Sucede que los beneficios de utilizar esta práctica sagrada, beber de esta copa, pues nos va a dar la regeneración física y psicológica. Por eso les decía, aquellos maestros que han bebido de este sagrado elixir, que han utilizado esta copa sagrada, este santo grial, permanecen incluso a través del tiempo con el mismo cuerpo físico. Han bebido el agua de la eterna juventud, capacidad de regeneración física y psicológica. También aumento de la potencia, del poder, de la fuerza y de la energía. También el aumento del amor hacia la pareja. No se va a matar el amor, sino a crear el amor. A que el amor fluya y refluya hacia arriba y hacia adentro, vívidamente en un fuego sagrado, revolucionario, potente, que se asciende y va ascendiendo vértebra por vértebra en la columna de cada miembro de la pareja, haciendo que nazca profundamente el amor, se desarrolle el cariño y el respeto, la lealtad en los seres humanos, en los miembros de la pareja. También es un control natural de la fecundidad, porque no se va a fornicar, no se va a expulsar la energía sexual, sino que esa energía se va a transformar cual termoeléctrica, produciendo luz y calor dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, no habrá expulsión de la energía creadora sexual. Por eso les decía hace un momento que los libros sagrados nos hablan y nos dicen: cuidad de no verter ni una gota del preciado vino, porque he de allí el dolor y el sufrimiento. Es la realidad. También es el cambio del placer momentáneo del orgasmo, que dentro de la sociedad, que dentro del mismo planeta y el mundo, la gente cree que es lo natural, lo normal. Pero hemos venido utilizando este poder y esta copa de manera equivocada. Entonces se cambia el placer momentáneo del orgasmo por el éxtasis de la conciencia. Y la pareja quedará electromagnéticamente cargada, fluyendo la simpatía, el amor verdadero entre ella, el respeto. También nos dará más salud y longevidad. Muchas enfermedades se eliminarán, desaparecerán con el sabio uso de esta poderosa energía. También se adquirirá pues la longevidad de vivir muchos años. Esto que les estoy indicando ha existido a lo largo del tiempo en diferentes culturas. Grandes iniciados, grandes maestros vinieron a enseñarle al ser humano a cómo despertar su conciencia, no a formar dogmas, creencias y religiones que esclavizan al ser humano. Es importante comprender esto. Ahora, les indicaba yo, existen 3 clases de sexo. Lo que le acabo de explicar es el suprasexo, el sexo de los dioses, para crearnos como hijos de la luz, crear los cuerpos superiores existenciales del ser.
Pero también existe el sexo normal, el sexo que conoce todo el mundo. Este sexo normal tiene la capacidad de generar. El anterior tiene la capacidad de regenerar. Y este de generar. ¿Generar qué? Generar nuevos cuerpos físicos. Es la reproducción de la especie humana. Este sexo normal que hablamos entre comillas porque se produce con el orgasmo, con el espasmo, pues de aquí hemos visto la explosión demográfica planetaria. El sexo normal se utiliza como placer, como diversión y como resultado los hijos. Esta es la segunda clase de sexo, que es el sexo normal intrascendental, simplemente pues para reproducir la especie. Pero existe algo que es el infrasexo o el sexo anormal. Infrasexo está relacionado con algo que hablan los libros sagrados, que es la ramera. Aquella mujer que está sentada en una bestia con 7 cabezas y que lleva en su mano una copa en la cual lleva todas las inmundicias del planeta. No es más que la degradación y la degeneración sexual, el beber de esta copa en la fornicación, en la degradación sexual. Cada vez más el ser humano va adquiriendo y bajando su estado psicológico, moral, espiritual y físico en relación a utilizar deplorablemente y equivocadamente la sagrada copa, el elixir, el santo grial. Este infrasexo pues tiene la capacidad de degeneración. ¿Qué significa eso? Degeneración significa de destruir, gene, o sea, destruye nuestra propia genética. Nosotros nos vamos autodestruyendo en la medida en que nos degradamos a través del infrasexo. Y se va a reproducir lo que es el ego, los defectos psicológicos del ser humano, a través del infrasexo. ¿Y cuál es el infrasexo? ¿A qué se refiere? Pues todos los procesos de degradación sexual, la fornicación, la expulsión de la energía sexual. Los procesos de adulterio, los procesos de prostitución, masturbación, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, todos estos procesos van degradando la genética del mismo individuo. Y va a suceder algo, que existencia tras existencia vendrá cada vez más en estados deplorables, cada vez más absurdos. La consecuencia del infrasexo, ¿cuál es? Pues la consecuencia de utilizar equivocadamente esta copa sagrada, este santo grial, pues es la multiplicidad de problemas, de defectos psicológicos, de degeneración sexual, de celos, envidias, rabias, muertes, enfermedades, orgullos, violencias inusitadas, degeneraciones, drogas, alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sucede que esto, como les indicaba, pues es ciencia. Y como ciencia, les quiero yo decir que la ciencia nos enseña, y les recuerdo acá un postulado, que es el postulado de la conservación de la materia. Que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, nos decía Antoine Lavoisier. No porque él haya descubierto este principio, existía mucho antes. Este postulado de la conservación de la materia es real. Sucede que la materia no se crea ni se destruye. ¿Qué sucede con la energía sexual que se pierde y se expulsa en una eyaculación? ¿Qué sucede? En el orgasmo, en la mujer pierde la misma cantidad de energía. Pues sucede que este postulado nos lleva a estudiar y a comprender que eso no desapareció en un preservativo, no desapareció desechándolo en el mundo exterior y limpiándose, o etcétera, etcétera. Que esa energía creó algo. ¿Y qué creó?
creó la multiplicidad psicológica del ser humano, las diferentes formas equivocadas de ser de nosotros mismos. He ahí que crea la multiplicidad de defectos, llámense angustias, miedos, tristezas, llantos, iras, robo, chisme, calumnias, violencias, orgullos, autoconsideraciones, perezas, ociosidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es la creación de estos abominables defectos que hacen de la vida del ser humano lamentable, llena de tragedias, de comedias, de muerte, de enfermedad. ¿Por qué? Porque han sido creados con una energía poderosísima que es la energía sexual. Entonces, estos aspectos psicológicos van aflorando en el diario vivir como diferentes formas de ser de nosotros mismos. ¿Acaso vosotros no estáis en algún momento angustiados? ¿En otro momento alegres? ¿En otro momento perezosos? ¿En otro momento lujuriosos? ¿En otro momento orgullosos? Etcétera, etcétera. Vamos pasando de momento a momento con cada fase psicológica, como si nos cambiáramos de disfraces psicológicos. Nunca somos la misma persona. Porque dentro de la psicología humana existen todos estos aspectos psicológicos creados por nosotros mismos. Por el desconocimiento de no utilizar sabiamente esta simiente, la energía creadora sexual. Sucede que la conciencia nuestra del ser humano está atrapada y queda atrapada a través de los procesos de fornicación, de expulsión de la energía, queda atrapada en los diferentes defectos psicológicos que están dentro del ser humano. Nadie puede negar que en algún momento ha tenido angustias, iras, perezas, lascivia, soberbia, violencias, etcétera, etcétera. Y son condiciones psicológicas que están allí en el ser, creadas por la expulsión de la energía durante épocas, durante las existencias y la misma existencia. Pero ¿qué acontece allí? Sucede que la conciencia queda atrapada en cada uno de esos defectos que aquí pues se los pintamos como si fueran diablos. ¿Por qué? Sucede que muchos casos se han visto donde una persona aparentemente apacible y tranquila, en un momento de ira, dice y hace cosas de las cuales se arrepiente. ¿No les ha pasado? Claro que sí. Esta persona puede llegar hasta asesinar lo que decía tanto amar. Su amigo, sus hijos, sus padres, su hermano. ¿Y qué sucede? ¿Y qué dicen las personas? Se le metió el diablo. No se le metió. Ya lo tenemos dentro de nosotros mismos, aquellas tinieblas psicológicas. Simplemente dejamos aflorar lo negativo de nosotros. Mas el ser humano desconoce que es posible eliminar y rescatar la conciencia que quedó atrapada producto de la fornicación. Dentro de nosotros nos hablan también los libros sagrados que poseemos los 7 pecados capitales, que hoy en día no son 7. Se han multiplicado por miles dentro de nuestra psicología. Tenemos como la codicia, el orgullo, la gula, la envidia, la ira, la lujuria, la pereza, que hoy se han multiplicado exponencialmente. Entonces, lo real de esos defectos es lo que tienen atrapada dentro de ellos, que es la conciencia. ¿Y la conciencia quién es? La conciencia es Dios en nosotros. Por eso cuando vamos a hacer una fechoría, nosotros mismos sabemos si está bien o está mal. Algo dentro de nosotros dice, sabe muy bien si va a decir una mentira, si va a robar algo, si está bien o si está mal. Y eso que nos dice no lo haga, es nuestra conciencia. Es nuestro Dios particular. Pero le hacemos caso a nuestras tinieblas, le hacemos caso al deseo, le hacemos caso a esa oscuridad psicológica que nos lleva a las diferentes situaciones caóticas de nuestra existencia. Entonces,
Sucede que en este conocimiento, en esta sabiduría universal que de la cual han bebido los grandes maestros espirituales que han venido a guiar a la humanidad, a enseñarle a la humanidad que salga del letargo en el cual se encuentra. Mas, sin embargo, la pereza psicológica, moral y espiritual prefieren crear dogmas y creencias que venga alguien a salvarnos y no hacer nada por nosotros mismos. Entonces, sucede que todos los seres humanos desconocen que estamos constituidos por tres partes. Una de ellas es la materia, es el cuerpo físico, que aceptamos cada uno de nosotros porque puede tocar y porque puede palpar. Y dice, pues yo creo en la materia, yo creo en mi cuerpo, obviamente lo tengo. Si me pellizco, pues me duele. Esa es la materia, el cuerpo físico, la máquina humana, que aunque estamos todos los días viviendo en este vehículo, desconocemos totalmente la casa en la cual vivimos. Es como poseer un vehículo, un carro, un automóvil, y simplemente todos los días abrirlo, meter la llave y arrancar. Pero ni siquiera sabemos realmente el funcionamiento de este maravilloso vehículo. No sabemos realmente cómo funciona la maquinaria. Simplemente lo que nos han dicho y nos limitamos a creer. Incluso no nos detenemos a pensar. Somos hipócritas porque simplemente queremos cuidar el cuerpo físico. Muchas veces se hacen dietas veganas, vegetarianas, de una cosa, de otra, pero se va al gimnasio, se quiere cuidar el cuerpo para atraer al sexo opuesto, o etcétera, etcétera. Pero viene la fiesta, viene el alcohol, viene la ira, viene la lujuria, la violencia y la degradación humana. Ahí sí no. Entonces sucede que tan solo no somos materia y cuerpo físico, sino que estamos constituidos también de algo que se llama la energía o el alma o la mente. Es una envoltura, como vemos aquí en la imagen, que ronda alrededor de todo ser humano. Aquí en esta envoltura queda contenido todos los defectos y toda la energía expulsada a lo largo de la existencia y existencias. Aquí, contenida. Sucede que también estamos constituidos por algo superior, que es la conciencia, que es esa partícula de luz dentro de nosotros, que es la conciencia o el espíritu. Esto es lo real, esto es lo verdadero. Pero sucede que nosotros y todo ser humano nace con un 3% de conciencia, limpio, puro, inatrapable. ¿Qué sucede con la labor de existir? La razón de existir es aumentar, venimos a aumentar la sabiduría y la conciencia de ese 3% a un 100% de conciencia. ¿Dónde está el 97%? ¿Dónde está? Pues sucede que el 97% de conciencia está atrapada en el ego, en las diferentes formas de ser de nosotros mismos, en la multiplicidad psicológica. En esta envoltura seminal está atrapada toda la conciencia o el 97% de conciencia restante o que nos hace falta para adherirla al 3% de conciencia original con la cual nacimos. Sucede que el 3% de conciencia libre es Dios en nosotros, es lo real, lo divino, lo eterno, lo verdadero.
La conciencia y el 3% de conciencia se manifiesta en una persona de los 0 a los 7 años. Si ven ustedes cómo es un infante, un niño de estas edades, atrae a las personas, es tierno, es inocente, es más consciente que los adultos, pero que ese 3%, en la medida en que empieza a llenarse la cabeza de teorías, de creencias, de miedos, empieza a darse esa fealdad psicológica, donde el niño ya cuando lo volvemos a ver de 5, 7, 8, 10 años, ya tiene las pataletas, los caprichos, la grosería, la mala educación, etcétera, etcétera. Y eso que era antes, que se manifestaba su 3% de conciencia, se fue opacando. En la medida en que el adulto va creciendo, su 3% de conciencia se va durmiendo. Y ahí aparece la inconsciencia, ahí aparece la ignorancia, ahí aparece la debilidad, la impotencia para resolver cualquier situación de la existencia. Porque no se puede manifestar esta partícula de Dios dentro de nosotros debido a esa oscuridad psicológica a la cual alimentamos a través del proceso de degradación. Entonces, este 97% de conciencia es una labor nuestra y una misión del ser humano. Vinimos a eliminar, a limpiar nuestra conciencia de manera consciente, a rescatar esas fracciones de conciencia en la multiplicidad psicológica, en esas diferentes formas de ser de nosotros mismos. Entonces, para este proceso, pues realmente tenemos que comprender que hay métodos para poder eliminar la ira, el enojo, los celos, el estrés, el adulterio, la infidelidad, el engreimiento, el narcisismo, la autoconsideración, el sufrimiento, el miedo, el suicidio, la tragedia dentro de la vida individual de todo ser humano. Entonces sucede que para nosotros poder comprender esto necesitamos comprender esto, que en la vida real lo que necesitamos y lo más importante es el cambio radical, total y definitivo. Lamentablemente estamos amañados en el dolor y en el sufrimiento. ¿Queremos cambiar? ¿Queremos dejar de sufrir? No. Le decimos a alguien, bueno, pues quítese esa enfermedad, elimine ese defecto psicológico, deje de drogarse, deje de beber alcohol, deje de explotar en iras inusitadas y violencias absurdas, destructivas. No, déjeme así. Estamos amañados en el dolor, en el sufrimiento. No se quiere despertar. La consecuencia de todo esto, pues salta a la vista de todos nosotros en los diferentes países, en las diferentes ciudades, en cada rincón de los diferentes pueblos y en cada rincón del planeta. Ha entrado el planeta de tiempos acá en degradación acelerada, cada vez más procesos inconscientes y degenerativos. No le interesa al ser humano nada lo que huela a espiritualidad, a conciencia, a superlatividad del ser. Porque está amañado en eso. No quiere ser radical con su sufrimiento, con su dolor. Entonces, para poder romper las cadenas de la esclavitud individual y psicológica, es necesario eliminar los defectos psicológicos de raíz. Y es muy sencillo. Les voy a indicar. Esto que les enseño el día de hoy, siempre se ha enseñado en las diferentes culturas. Hay una partícula de nuestra conciencia que es la madre interior, la madre divina. Así como en el mundo físico tuvimos una mamá y un papá, y la mamá era la que se encargaba de limpiarnos las narices, el popó, el orín, nos daba alimento. Cuando el bebé llora, ¿quién acude? La madre. Dentro de nosotros existe una fuerza psicológica, una partícula de nuestra conciencia que es la madre interior.
y cada ser tiene su propia madre interior. Sucede que esa madre divina ha recibido nombres en diferentes culturas. Es la misma simbología. Pero nos habla por lo menos la madre divina, que es una parte de nuestro ser, ha sido venerada en diferentes culturas del mundo. En Grecia se le denominaba como Diana, o la casta Diana. Rea en Creta, o como Cibeles. En el Indostán milenario como Devi Kundalini, Shakti o Parvati. En Egipto como Isis. También Onut, entre los aztecas. Entre los aztecas es Tonantzin, y en el cristianismo es la Virgen María. También en los mayas era Maya, la madre de Buda. Sucede que esas partículas y esa simbología ha estado siempre frente a nosotros. Entonces sucede que la Madre Divina nos va a eliminar dentro de nuestra psicología todo lo oscuro, todo lo tenebroso que cargamos dentro de nosotros mismos. Tenemos esa maravillosa simbología de la Virgen cruzando al dragón, que no es más que nuestra propia oscuridad, nuestros propios defectos psicológicos, con la lanza y la cruz. Esa es una simbología realmente esotérica que sencillamente se quedó como en el mundo exterior, como una adoración o como una imagen de la cual realmente se ignora. Vemos en el hinduismo esta imagen representativa y simbólica de la Madre Divina, porque sucede que la Madre Divina de cada ser tiene diferentes funciones dentro de la psicología del ser humano. Por eso tiene esa manera simbólica de brazos diferentes con armas o con, digámoslo, artefactos diferentes, simbolizando que la Madre Divina tiene diferentes funciones, y una de ellas es la aniquilación de las formas de ser de uno mismo. También el león, en esta imagen, representación de la ley divina. Existe la ley divina, así como existe la ley exterior, los jueces, los juzgados, existe la ley divina o la ley superior, en la cual aclararemos y hablaremos en el transcurso de estos temarios o este temario del conocimiento. Encontramos entre los incas y aztecas también el mismo simbolismo con las diferentes aquí representaciones animalescas en esas épocas, símbolo de la madre aniquilando todos esos defectos animalescos dentro de la psicología humana. ¿Por qué le traigo estas diapositivas, estas imágenes? Para que comprendamos que no pertenece exclusivamente a un dogma religioso o a una cultura. Que esto que les estoy hablando no es por asociación, es porque ha existido en todas las diferentes culturas, épocas y razas esta sabiduría que, aunque ha estado frente a nuestros ojos, ha sido oculta y tergiversada. La Santa Muerte, aquí como los amigos mexicanos la conocen, se aproxima incluso ahora en noviembre, este aspecto simbólico de la madre interior. La madre dentro de nosotros, como les decía, tiene varios aspectos, y esos aspectos, uno de ellos es la muerte o la madre muerte. La madre muerte nos va a ayudar a desintegrar lo más grotesco dentro de nosotros mismos. Aquellas conductas, aquellas formas de ser y de pensar y de sentir totalmente equivocadas. Solamente basta pedirle a la bendita Madre Divina particular la desintegración de esos defectos en un proceso de muerte psicológica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es necesario la autoobservación, empezar a ver nosotros nuestras propias conductas equivocadas en el diario vivir. Si una persona va a robar, siente el deseo de robar, cogerse algo que no es suyo, no le pertenece, de insultar, de agredir. En ese momento es necesario esta fuerza de la autoobservación, este sentido que debemos que desarrollar,
para poder descubrir la causa y el motor secreto del problema al cual nos vamos a meter. Entonces, la muerte psicológica es fundamental. Requiere un proceso de autoobservación. ¿Para qué? Para enjuiciar el defecto psicológico. ¿Cómo es eso que enjuiciar? Es muy sencillo. Si ustedes en el diario vivir ven a una persona que les mira mal, que les insultó, y en ustedes surge un ego, un defecto herido, que quiere decir, ¿qué le pasa? Golpéele, insúltele, maltrátele. Y si estamos en autoobservación, vamos a descubrir un defecto y vamos a darnos cuenta que esa fuerza que surge dentro de nosotros no es la conciencia, sino un defecto psicológico. Inmediatamente allí ocurre un juicio y nos damos cuenta que no es la conciencia quien desea asesinar, matar, golpear, robar, mentir, calumniar, chismosear, dejar las cosas a medias, enorgullecerse, altivarse, sino que después de enjuiciarlo se va a dar esa comprensión y darnos cuenta de decir, caramba, pues esto no es mi conciencia. Este celular que me encontré en una mesa donde me voy a sentar a cenar, pues no es mío, pero el defecto dice, róbeselo, cójalo. Si no lo coge usted, se lo coge otro. Aprovechemos. O puede disfrazarse de suerte, decir, qué suerte la mía. Me encontré un celular. Entonces, o dinero en la calle, o cualquier cosa. Vamos a comprender que no es la conciencia la que está actuando allí, sino que es un defecto psicológico, y por lo tanto lo vamos a eliminar con una simple petición, suplicándole a la madre interior de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, en ese momento, Madre mía, quíteme este pensamiento, quíteme este deseo, elimíneme esta emoción de odio, de tristeza, de angustia, este pensamiento de agresión, este recuerdo de tristeza que me martiriza. Y así vamos eliminando el defecto psicológico y vamos recuperando la paz del corazón tranquilo. Entonces, vamos por la calle, un ejemplo, pasa una persona del sexo opuesto, pues aquí, bueno, colocamos un hombre, pasa una persona del sexo opuesto y desea esa persona. Se le queda mirando las nalgas, el cabello, el caminado, empieza la lascivia mental, el deseo animal. Y en ese momento, si nos autoobservamos, vamos a pedir muerte. Madre mía, elimíneme este deseo. Porque si tenemos una pareja, pues allí existiría la infidelidad psicológica o emocional. Y eso nos podría llevar incluso a la infidelidad física. De instante en instante podríamos pedir muerte constantemente a cada defecto que se manifiesta. Damos 10 pasos más adelante y ya nos gusta el defecto psicológico de la lujuria. Otra mujer porque tiene el cabello liso, o porque tiene los ojitos así, o porque tiene la cadera así, o porque el rostro es así, y así sucesivamente, y viceversa en las mujeres. Constantemente estamos en un proceso psicológico y no nos damos cuenta, y ese proceso psicológico nos lleva a la degradación y a la pérdida de energía. Vemos la pereza. Una persona puede decir, estoy aburrido. Siempre quiere divertirse, la pereza. Habiendo tantas cosas por hacer, pero dice, estoy aburrido. ¿Qué hacemos? Y empieza a planear. Llamemos a fulano, a fulana, hagamos tal cosa. Veamos televisión y pase canales hasta que le llegue y le dé el chiste en el defecto que quiere ver, algo que se identifique. Y horas en la ociosidad, habiendo tantas cosas por hacer. Le he puesto generalmente las personas perezosas y vemos que viven en el mugre y en el desorden. Sin embargo, dicen que están aburridos, que no tienen nada que hacer. Y todos esos procesos psicológicos de la pereza los podemos desintegrar en la medida en que nos lo autoobservemos. Se nos cae un papel, botamos un mugre y damos 2 pasos, ya nos da pereza regresar o agacharnos a recogerlo. Y la mente lo va a justificar y dice, pues para eso hay alguien que lo haga, para eso se le paga, para eso hay aseadores. Y si todo el mundo empieza a pensar así, pues todo el mundo es caótico.
También pues viene el estrés, los problemas, la angustia, la depresión. Hoy en día que abundan los suicidios de gente que no controla sus propias emociones, la salida falsa es una mala decisión que el ego en sí mismo les dice. Entonces todo ese proceso psicológico de depresión, de angustias, etcétera, etcétera, es eliminable, es transformable con una petición a nuestra bendita Madre interna. Los invito a practicar. Los invito a que practiquen esto que se llama la muerte en marcha o la muerte psicológica. Desde hoy salgan practicando esto. Y en las noches y en los sueños van a ver los resultados. Van a mostrarles de manera simbólica personas que van perdiendo los brazos, personas que se incendian, personas que se están muriendo. Y son esas personas psicológicas que de manera simbólica en el mundo onírico o en el mundo de los sueños nos muestran el proceso de la muerte de los defectos. Entonces todo vicio, toda esclavitud es transformable. Podemos salir de cualquier esclavitud. Podemos eliminar cualquier condición psicológica deplorable que nos tenga esclavizados. Entendamos que cada defecto nos lleva a una esclavitud. Somos esclavos de nuestros propios vicios, de nuestro propio dolor, de nuestras propias formas de ser equivocadas, de nuestras reacciones animalescas, y siempre vamos a justificarlo. Siempre le vamos a echar la culpa a los demás. Pero no nos damos cuenta que dentro de nosotros existe la causa causorum del error, de la tragedia y de la comedia. Por eso es necesaria la muerte psicológica. Eliminar el enojo, eliminar cualquier defecto psicológico. Comprendamos que los defectos se van alimentando en la medida en que nosotros los dejamos manifestar cada vez más. Veamos en el enojo. Una persona como niño inició muy enojón, pero en la medida en que siguió siendo enojón cada vez más, manifestándose diariamente, semanalmente, mensualmente, cada vez el enojo, ese defecto fue adquiriendo cada vez más fuerza psicológica dentro del individuo, volviéndose esclavo la persona de su propio enojo. ¿Acaso no hemos escuchado personas que dicen, caramba, quisiera dejar de ser así? No todos, porque la verdad es raro los casos, pero quisieran cambiar y no saben cómo. Sucede que estos defectos psicológicos van cogiendo más fuerza en la medida en que los dejamos actuar, y existencia tras existencia llegan con más robustez. Entonces se caracteriza la persona desde muy chico siendo muy enojón, muy iracundo, muy violento, y consecuentemente le acarreará a la existencia dolor y sufrimiento, problemas y muerte. La cruda realidad de los hechos es que los defectos psicológicos no se mueren cuando una persona fallece. Cuando una persona fallece, no se mueren los defectos. Esos defectos psicológicos van a retornar en la existencia posterior, cosa que vamos a hablar a lo largo de ese temario de conferencias completamente gratuito que se va a dictar acá en la Ciudad de México. Al final ya les indicaré la dirección para aquellos que deseen asistir, comprender y estudiar de manera gratuita esta sabiduría. Entonces, esos defectos vuelven a la próxima existencia. Todo este conocimiento, toda esta sabiduría que les enseño y les indico el día de hoy está fundamentada en 4 pilares. Estos 4 pilares de la sabiduría universal es la ciencia, el arte, la psicología y la mística. Entonces sucede que en base a estos 4 pilares vamos a desarrollar la conciencia. Vamos a hacer el trabajo que venimos a hacer. Todo ser humano viene con un objetivo al tapete de la existencia. Y ese objetivo es conocerse a sí mismo. Ese objetivo es despertar la conciencia.
Ese objetivo es aumentar la conciencia original con la cual nace todo ser humano, que es un 3% de conciencia, aumentarlo a un 100% de conciencia. También crear estos vehículos, estos cuerpos superiores existenciales del ser, que están latentes y como embrión dentro de cada uno de ustedes. Y sacrificarse por la humanidad o entregar esta sabiduría a la humanidad. Sucede que vamos a encontrar que el primer pilar de esta sabiduría es la ciencia. Y la ciencia, la base de toda ciencia, es la experimentación. Un conocimiento, una teoría, una filosofía, una hipótesis que no se pueda comprobar, sencillamente se vuelve una creencia. Sencillamente se vuelve un dogma. Crea y crea y crea que es así. Y ya. La ciencia está basada en la experimentación. Y aquí en este conocimiento le vamos a entregar en el pilar de la ciencia, pues herramientas como el desdoblamiento astral, método con el cual todo ser humano puede salir del cuerpo de manera consciente. Lo hacen de manera inconsciente cuando ustedes se acuestan a descansar. Y son los famosos sueños. ¿Qué me soñé tal cosa? Algunas personas incluso han tenido experiencias donde se acuestan y pueden llegar a ver hasta su cuerpo físico acostado. Eso es un desdoblamiento. Todos los seres humanos lo pueden hacer. No es peligroso, no es que se vaya a quedar por allá. Hay muchos metemiedos dogmáticos que no le interesan que los seres humanos despierten. Entonces lanzan teorías, miedos, para que el ser humano siga esclavo de su propia psicología y poderles manipular. Así es la realidad. Todo ser humano puede manejar el cuerpo astral y aquí se les va a explicar las herramientas y las técnicas cómo hacerlo. También se les va a enseñar técnicas de relajación y concentración, meditación, con cancelación del karma, retrospección, poder llegar a recordar vidas pasadas. Algunos dirán, eso no es cierto. Aquí no estamos para creer. Estamos enseñándole e invitándole es a comprobar, a indagar, no a que me crean, simplemente a investigar. Incluso hay momentos donde los seres humanos sienten ese déjà vu, que dicen, caramba, esto ya lo había vivido. Ya había pasado por aquí, conozco a esta persona. ¿Qué sucede? Pues sucede que muchas veces el subconsciente alcanza a pasar al consciente recuerdos de una existencia anterior. Hay casos que incluso canales como Nat Geo, Discovery, han investigado estos casos de reencarnación, que les llaman ello, pero no es reencarnación. Aclararemos también ese concepto. Y enseñaremos el proceso de retrospección y cancelación del karma. Ahora, la mística, ¿de qué se trata? La mística está relacionada con el amor. ¿Y el amor qué es? El amor es perfección, perfección. Y una persona no puede amar a otro si ni siquiera se ama. ¿Cómo va a amar una persona a otro si no se ama a sí misma? Si es la mata del odio, de la amargura. ¿Acaso un drogadicto se ama? ¿Acaso un alcohólico se ama? ¿Acaso un iracundo se ama? ¿Acaso un reprimido, un autoconsiderado se ama? ¿Acaso una persona lujuriosa, codiciosa se ama? ¿No los hace sufrir la codicia, la execrable autoconsideración? Sucede que si no nos amamos a nosotros mismos, queriendo ser mejor ser humano, ¿cómo podemos amar a alguien? Los conceptos de amor difieren mucho de la realidad. Entonces, en la medida en que nosotros vamos eliminando los defectos grotescos de nuestra psicología, eso indica el amor hacia nosotros mismos. Si utilizamos sabiamente la energía creadora sexual y bebemos de esa copa sagrada del Santo Grial, nos regeneraremos. Nos transformaremos en seres totalmente diferentes. Ese es un amor hacia nosotros mismos. Por lo tanto, resultado inequívoco, podremos amar a los demás.
Por eso la mística es que el amor sin obras es imposible. Pero ¿cuáles obras? La de nosotros mismos. Nadie podría enseñarle a otro a amar si no se ama. Nadie podría enseñarle a otro, un ejemplo, a armar el motor de un avión si jamás lo ha hecho. Es absurdo. Entonces, sucede que en la mística vamos a encontrar esto. Dale a un hombre un pescado y comerá un día. Enséñalo a pescar y comerá toda su vida. ¿Cuántas gentes llenas de dolor y sufrimiento quieren que vengan y les solucionen sus problemas que ellos mismos se metieron? ¿Cuántos quisieran que les solucionaran sus problemas económicos, sentimentales o de salud? Se les podría dar un pan al mendigo, pero mañana estará otra vez mendigando. Y han hecho de su mendicidad un negocio. Han hecho de su enfermedad muchas veces el centro de atención los seres humanos, no tan solo los mendigos, todos los seres humanos. Entonces, si le enseñamos a cómo resolver el por qué le ha sucedido tal cosa, por qué ha nacido en determinada familia, en determinado lugar, por qué le han acontecido traiciones, dolores, enfermedades y cosas caóticas en su vida, esta persona comprenderá la razón y la causa causaron de su dolor. Por lo tanto, podrá transformar su vida día a día. Entonces también lo vemos, ayúdate a ti mismo y así podrás ayudar a los demás. El pan de la sabiduría, no solo de pan vive el hombre. Es necesario saber amar. Es necesario saber darle la sabiduría a los seres humanos. La sabiduría no es un negocio que hoy se lucran diferentes dogmas, religiones y sectas que polulan a lo largo y ancho del planeta. Mas, sin embargo, el mismo ser humano es causante de esto. Él mismo se ha enredado a lo largo de su existencia en diferentes errores, tragedias y comedias, mas, sin embargo, nuevamente quiere que alguien más le resuelva las cosas. Necesitamos comprender que esa mística es enseñarle a los demás a cómo liberar su conciencia, cómo salir del dolor, del letargo de la ignorancia, de manera gratuita. No se puede cobrar por la sabiduría, porque se convertiría en un negocio más. No se debe que seleccionar a nadie, porque todos tienen derecho. No se debe mezclar la sabiduría que se les enseña con otras cosas porque será tergiversada y finalmente perderá su propósito, como cual dogma religioso hay. Son aspectos fundamentales que no los debemos que mezclar con nada más. La sabiduría se debe que mantener pura y exacta. Para aquellos hombres y mujeres que deseen despertar su conciencia, no fracasen en el intento. Esa mística está relacionada con eso. Ya, finalmente, en esta exposición, quiero decirles que en la antigua Grecia, en el templo del dios Apolo, enseñándole a los hombres algún día, cuando le preguntaban, ¿cómo podemos conocer a los dioses? Les recuerdo y les aclaro. Antes existía el politeísmo, o la creencia de varios dioses. De un tiempo acá, en el Imperio Romano, abolieron y destruyeron todos los templos de los dioses e impusieron el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Pero en estas épocas reales y concretas, un día cualquiera le preguntan a Apolo y le dicen, ¿cómo podemos conocer a los dioses? ¿Cómo podemos conocer los misterios del cosmos? Y él le responde, Homo gnocet itsum, que significa, hombre, conócete a ti mismo. De esa manera conocerás al universo y a los dioses.
Existe en el templo de Apolo en Delfos, está en el templo esa inscripción milenaria de esta sabiduría. Esa es, entonces, finalmente mi exposición de este tema del Santo Grial. Importantísimo. Importante tema trascendental para la humanidad. Les dejo las direcciones acá. En este lugar pueden encontrar de lunes y jueves a las 6, de 6 a 8 de la noche, el ciclo de conferencias totalmente gratuito. Antiguamente habían que recorrer picos y montañas en el antiguo imperio chino, en el antiguo imperio egipcio, pasar muchas pruebas iniciáticas para poder adquirir esta sabiduría que traemos el día de hoy para todos ustedes. Muchas veces tenemos tiempo para la borrachera, para la fiesta, para el ocio, para el chisme, pero no para la conciencia. Les traigo aquí un gran tesoro para toda la humanidad. Pueden asistir de manera gratuita en esta dirección los días lunes y jueves de 6 a 8. El teléfono el teléfono quedó en los volantes que se les repartieron a ustedes, en la publicidad que se les repartió. Aquí se nos escapa un poco. Los que deseen asistir, invitar a otras personas, amigos, etcétera, etcétera, lo pueden hacer. No se les va a cobrar ni al inicio ni al final. No es una secta, no es una religión, es una ciencia que nos va a llevar a una verdadera espiritualidad. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si tenga alguien de los presentes alguna inquietud, se las puedo resolver. Señor.